En 1898, el hacendado Luis Vicente de la Rocha conoció a la joven Ana Sofía bajo las circunstancias más inesperadas, en un momento en que su vida era poco más que un eco de la felicidad perdida. Durante 5 largos años, el recuerdo de su difunta esposa Elena lo había mantenido prisionero en su propia hacienda, un mausoleo de lujos y silencios. Él, un hombre consumido por la duda, y ella, una joven expulsada por la deshonra, encontraron en la soledad del otro un refugio impensado. Su vínculo, forjado en el respeto y la compasión, creció lentamente, desafiando los murmullos de una sociedad que no entendía de dolores compartidos. Hasta que una tarde, la caída accidental de una vieja caja de música reveló un secreto que cambiaría no solo su futuro, sino la dolorosa verdad de todo su pasado. ¿Cómo es posible que la respuesta a 5 años de agonía estuviera guardada en un objeto que él veía todos los días, esperando ser liberada por las manos de una extraña? Antes de contarte cómo una simple melodía interrumpida y un fondo falso revelaron una tragedia que nadie sospechaba, comenta aquí desde qué parte del mundo nos acompañas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que esta simple caja de música desató, porque la verdad que contenía era mucho más devastadora que la peor de las traiciones que Luis Vicente había imaginado durante todos esos años de luto. La hacienda La Promesa, enclavada en las fértiles montañas de Antioquia, era un paraíso de cafetales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sus muros blancos y tejas de barro hablaban de prosperidad y de un linaje respetado. Sin embargo, para Luis Vicente de la Rocha, su dueño, cada rincón de esa casona era un recordatorio constante de su fracaso. Hacía 5 años que Elena se había marchitado ante sus ojos, consumida por una tristeza silenciosa que él nunca pudo comprender. Desde entonces, la opulencia de la hacienda solo servía para acentuar el vacío de sus pasillos. El aroma del café recién tostado se mezclaba con el olor a polvo y abandono de las habitaciones que permanecían cerradas, como si el tiempo se hubiera detenido el día en que ella murió, dejando a su amo atrapado en un luto que se negaba a sanar. A sus 50 años, Luis Vicente era la sombra del hombre que alguna vez fue. En su juventud, su carisma y vitalidad eran la comidilla de la región, un hacendado destinado a grandes cosas. Ahora, se había convertido en una figura solitaria y distante, cuya única rutina consistía en supervisar el trabajo de sus jornaleros con una eficiencia mecánica, sin una pizca de la pasión que antes lo caracterizaba. Sus noches transcurrían en la biblioteca, rodeado de libros que no leía, con la mirada perdida en las sombras que danzaban en las paredes. Se había alejado de todo y de todos, rechazando invitaciones a fiestas y reuniones con una cortesía tan fría que ya nadie se atrevía a insistir. Era un hombre poderoso, dueño de tierras y fortunas, pero completamente impotente ante el dolor que lo carcomía por dentro. La comunidad lo observaba con una mezcla de respeto y lástima. Las familias vecinas, con hijas casaderas, veían en él una oportunidad, un viudo rico y sin herederos que necesitaba una nueva esposa para asegurar el futuro de su apellido. Las indirectas eran constantes, las visitas de cortesía se volvieron una carga, y los murmullos en el pueblo pintaban un cuadro de un hombre que se dejaba morir de pena. Pero a Luis Vicente no le importaba. El honor de su linaje había perdido todo sentido. Estaba convencido de que su matrimonio había sido una mentira, que el amor de Elena había pertenecido a otro, y esa convicción era una herida abierta que supuraba cada día, envenenando cada recuerdo feliz, y convirtiendo su amor en una fuente de tortura interminable. El verdadero misterio que lo atormentaba no era la muerte en sí, sino la razón detrás de ella, por qué Elena se había negado a confiarle su secreto. En sus últimos días, él le había suplicado arrodillado junto a su lecho, que le contara qué la afligía. Le prometió perdón, comprensión, cualquier cosa con tal de aliviar su alma. Pero ella solo negaba con la cabeza, con lágrimas en los ojos, susurrando una y otra vez la misma frase críptica. Mi silencio es para protegerte. ¿Protegerlo? ¿De qué? Esa pregunta resonaba en su mente como una sentencia. La única conclusión lógica a la que podía llegar era que ella ocultaba una infidelidad,
un amor prohibido que la llenaba de una culpa tan profunda que la había llevado a la tumba. Y la peor parte era que él, su esposo, no había sido suficiente para salvarla. Fue en medio de este panorama desolador que apareció Ana Sofía. Con apenas 19 años, llegó a la promesa no como una invitada, sino como una refugiada. Su propia familia la había expulsado de su hogar en un pueblo cercano, acusándola de un acto de deshonra que ella jamás cometió. La acusación, falsa pero escandalosa, fue suficiente para manchar su reputación y convertirla en una paria. Sin dote, y con el estigma a cuestas, su futuro era incierto. Un pariente lejano que trabajaba para los de la Rocha, intercedió por ella, consiguiéndole un puesto como ayudante en la casona de la hacienda, un trabajo humilde, que era su única opción para sobrevivir. Era una joven inteligente, de espíritu fuerte y una mirada que a pesar de todo no había perdido su brillo. Su llegada a la promesa fue silenciosa, casi imperceptible. Se movía por la casa con una discreción que rozaba la invisibilidad, consciente de que su presencia era tolerada, no bienvenida. Para los demás empleados, era la deshonrada, un objeto de curiosidad y juicio. Para Luis Vicente al principio, no fue más que una sombra nueva en una casa llena de ellas. Apenas reparó en su existencia, demasiado absorto en su propio laberinto de dolor. Sin embargo, la vida tiene formas curiosas de abrirse paso en los lugares más oscuros. La presencia de Ana Sofía, joven y llena de una vitalidad contenida, comenzó a ser una anomalía en el ambiente estancado de la hacienda. Era una nota de color en un paisaje gris, una pequeña flama en una habitación helada. Ismael, el leal capataz de la hacienda, fue el primero en notar el cambio. Era un hombre de pocas palabras que había servido a la familia de la Rocha toda su vida, y había conocido a Elena desde que era una joven risueña. Él nunca creyó la versión oficial de su decadencia. Siempre sintió que algo no encajaba, que la tristeza de la señora no era de culpa, sino de una pena distinta, más profunda. Observó cómo Ana Sofía, con su trabajo diligente y su respeto silencioso, comenzaba a traer un orden sutil a la casa. Limpiaba las habitaciones olvidadas, abría las ventanas para que entrara el sol y cuidaba de las plantas del jardín interior que se habían marchitado por negligencia. No lo hacía por órdenes directas, sino por un impulso innato de cuidar, de reparar lo que estaba roto. Luis Vicente, aunque fingía no verla, no podía ignorar los pequeños cambios. El aroma a flores frescas que de pronto impregnaba el corredor, el brillo de la plata que llevaba años opaca, el sonido suave de sus pasos en los pisos de madera, eran detalles minúsculos, pero en un mundo donde nada había cambiado en 5 años, resultaban ensordecedores. No intercambiaban más que saludos formales, pero en los breves cruces de miradas, él veía en ella no la deshonra de la que todos hablaban, sino una fortaleza silenciosa, que le resultaba extrañamente familiar. Ella, por su parte, lo observaba desde la distancia, viendo más allá del hacendado severo, al hombre herido que se escondía debajo, un hombre cuya soledad era tan grande y palpable como las montañas que rodeaban la promesa. El primer encuentro real, si es que se le puede llamar así, ocurrió una mañana en el Jardín de Rosas. Era el rincón favorito de Elena, ahora abandonado a su suerte, con las enredaderas creciendo sin control y las flores marchitándose en sus tallos. Luis Vicente observó desde la ventana de su despacho cómo Ana Sofía, con una delicadeza que no esperaba, podaba las ramas secas y retiraba la maleza con sus propias manos. No se lo había pedido nadie. Ver a esa extraña cuidando del santuario de su esposa le provocó una punzada de ira, seguida de inmediato por una inexplicable sensación de alivio. Por primera vez en 5 años, alguien más parecía entender que aquel lugar merecía ser salvado del olvido, y esa dualidad de sentimientos lo dejó profundamente perturbado, anclado frente al cristal, incapaz de apartar la mirada. La habitación de Elena permanecía intacta, como un mausoleo sellado contra el paso del tiempo. Nadie tenía permitido entrar excepto él. Cada noche, antes de retirarse a su propio cuarto, Luis Vicente abría la puerta y se quedaba en el umbral, respirando el aire viciado que aún guardaba un rastro de su perfume a jazmines. Sus vestidos colgaban en el armario,
sus joyas reposaban en el tocador cubiertas por una fina capa de polvo, y un libro a medio leer seguía sobre su mesita de noche. Para él, ese cuarto no era un consuelo, sino un instrumento de tortura autoimpuesta. Era el escenario de su fracaso, el lugar donde había visto a la mujer que amaba desvanecerse, sin poder hacer nada para evitarlo. Cada objeto era una acusación silenciosa que alimentaba su culpa y lo mantenía prisionero de un pasado que se negaba a morir. La presión social, aunque sutil, era implacable. Las visitas de las matronas de la región se habían vuelto un ritual incómodo. Llegaban con pretextos absurdos, trayendo consigo a sus hijas solteras, adornadas con sus mejores vestidos y sonrisas ensayadas. Hablaban del futuro de la hacienda, de la importancia de un heredero para el apellido de la Rocha, y de cómo un hombre de su posición no debía consumirse en la soledad. Luis Vicente las escuchaba con una paciencia gélida. Su cortesía era una muralla de hielo que nadie se atrevía a cruzar. Rechazaba cada insinuación con una firmeza que dejaba claro que su luto no estaba en venta. Estas interacciones solo servían para profundizar su aislamiento, convenciéndolo de que nadie podía, ni quería, entender la magnitud de la herida que llevaba dentro. El mundo exterior solo veía un patrimonio que necesitaba un administrador, no un corazón que seguía sangrando. Desde su posición humilde, Ana Sofía observaba la dinámica de la casa con una agudeza que le había enseñado su propia desgracia. Escuchaba los susurros de los otros sirvientes que la veían con una mezcla de desprecio y curiosidad, y sentía el peso del juicio en cada mirada. Pero cuando miraba a Luis Vicente, no veía al patrón severo y distante que todos describían. Veía a un hombre atrapado en la misma clase de jaula invisible que ella conocía tan bien, una jaula construida con las opiniones de los demás y las expectativas de una sociedad que no perdonaba ninguna flaqueza. En el silencio de él, ella reconocía su propio dolor. En la forma en que se aferraba a su luto, veía el mismo intento desesperado de aferrarse a una identidad que el mundo exterior intentaba arrebatarle. Una tarde, rompiendo su propia regla de mantenerla a distancia, Luis Vicente le encomendó una tarea inesperada: organizar los libros de la biblioteca, que llevaban años acumulando polvo en un desorden caótico. Fue una decisión impulsiva, quizás un intento de llenar el silencio de la casa con alguna actividad útil. Mientras ella trabajaba, moviéndose con una eficiencia silenciosa entre las estanterías, él permanecía en su escritorio, fingiendo leer unos documentos. Pero en realidad, la observaba. Notaba la forma cuidadosa en que trataba cada volumen, la inteligencia en sus ojos mientras leía los títulos, y la ausencia total de la coquetería o la lástima que veía en todas las demás mujeres. Por primera vez, no la vio como la deshonrada, sino simplemente como Ana Sofía, una presencia tranquila que extrañamente, no perturbaba su paz. Mientras catalogaba una sección de literatura europea, Ana Sofía encontró un pequeño libro de poemas de una autora inglesa, algo inusual en la biblioteca de un hacendado de la época. Estaba claro que había pertenecido a Elena. Dentro, prensada entre dos páginas, había una flor de lavanda seca. No había notas ni dedicatorias, pero en un poema que hablaba sobre un pájaro enjaulado que soñaba con el cielo, una sola palabra estaba delicadamente subrayada con lápiz: libertad. Ana Sofía sintió un escalofrío. La imagen de la señora de la casa, rica y respetada, anhelando en secreto la libertad, chocaba con la historia que todos contaban de una mujer que se había dejado morir de pena por un amor culpable. Devolvió el libro a su lugar, pero esa palabra se quedó grabada en su mente, como la primera pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. La llegada de doña Inés, la hermana mayor de Elena, siempre era un acontecimiento que tensaba el ambiente de la promesa. Era una mujer de una rectitud impecable, y una mirada que juzgaba sin decir una palabra. Llegó esa semana para su visita semestral, vestida de un luto riguroso que parecía más una declaración de principios que una muestra de dolor. Durante la cena su conversación giraba siempre en torno a la naturaleza sensible de Elena, a su alma frágil que nunca estuvo preparada para las durezas de la vida. Reforzaba constantemente la idea de que su hermana había sido una criatura delicada, propensa a melancolías inexplicables. Sus palabras, aunque parecían compasivas, eran como pequeñas paladas de tierra sobre la tumba de Elena.
asegurándose de que cualquier duda o pregunta que Luis Vicente pudiera tener quedara enterrada para siempre bajo el peso del honor familiar. Después de que Inés se retirara a sus aposentos, Luis Vicente se quedó solo en el comedor, con el eco de sus palabras resonando en su cabeza. De repente, un recuerdo olvidado emergió con una claridad dolorosa. Recordó una noche, pocos meses antes de que Elena cayera enferma, en la que la encontró llorando desconsoladamente después de recibir una carta de su hermana. Cuando le preguntó qué ocurría, ella solo negó con la cabeza y le susurró: «A veces la familia es la jaula más bonita». En ese momento, él no entendió. Creyó que se refería a la presión de su linaje, a las expectativas que siempre pesaron sobre ella. Pero ahora, tras escuchar a Inés hablar con tanta propiedad sobre la fragilidad de su hermana, una nueva y terrible duda comenzó a formarse en su mente. ¿Y si la tristeza de Elena no provenía de un secreto propio, sino de uno que su familia la obligó a guardar? Días después, el ambiente en la hacienda seguía cargado por la visita de Inés. Luis Vicente, más retraído que nunca, encontró a Ana Sofía nuevamente en el jardín de rosas. Esta vez, en lugar de observarla desde la distancia, salió y se acercó a ella. No sabía por qué lo hacía. Quizás necesitaba una distracción, un momento de normalidad, lejos de las sombras de su pasado. Le preguntó por el nombre de una de las rosas, una variedad de un rojo tan oscuro que parecía casi negro. Ella le respondió con sencillez, explicándole que se llamaba Tristeza del Rey, y que necesitaba mucho sol para no perder su color. Hablaron apenas un par de minutos sobre jardinería, pero en esa conversación banal, él sintió como una pequeña grieta se abría en el muro de hielo que había construido a su alrededor. Fue un intercambio simple, humano, desprovisto de segundas intenciones. Desde la entrada de las caballerizas, Ismael observó la escena con una atención disimulada. Había visto a su patrón rechazar a las damas más importantes de la región, y hundirse cada día más en su amargura. Pero ahora lo veía conversando con la joven recién llegada con una calma en su rostro que no le había visto en 5 años. No era el inicio de un romance, Ismael lo sabía. Era algo mucho más profundo y frágil. Era una señal de vida. Vio cómo la presencia de Ana Sofía, con su fortaleza silenciosa y su dignidad intacta a pesar de todo, estaba logrando lo que nadie más había podido. Recordarle a Luis Vicente que más allá del luto y la memoria, todavía existía un mundo que seguía girando, con jardines que necesitaban ser cuidados y conversaciones que esperaban ser tenidas. Y por primera vez en mucho tiempo, el viejo capataz sintió una punzada de esperanza. Aquella breve conversación, en el jardín de rosas, aunque aparentemente trivial, sembró en Luis Vicente una semilla de cambio que llevaba 5 años esperando germinar. Por primera vez, se encontró pensando en alguien más que no fuera Elena o él mismo. La fortaleza silenciosa de Ana Sofía, su capacidad para soportar el juicio del mundo sin perder la dignidad, le recordaba una cualidad que él mismo había perdido, la resiliencia. Comenzó a observarla con un interés distinto, ya no como una pieza más del mobiliario de la casa, sino como una persona cuya historia, aunque no la conocía, intuía tan compleja y dolorosa como la suya propia. Este reconocimiento fue el primer paso para salir de la prisión de su propia mente, una pequeña ventana que se abría en un cuarto que había permanecido a oscuras durante demasiado tiempo. Impulsado por un instinto que no lograba comprender del todo, Luis Vicente decidió encomendarle a Ana Sofía una tarea que iba más allá de sus deberes habituales. Le pidió que se encargara de organizar el pequeño salón de música, una estancia contigua a la biblioteca que había sido el refugio personal de Elena. El cuarto llevaba cerrado desde su muerte, y la idea de que alguien entrara allí, le había parecido siempre una profanación. Sin embargo, la idea de que fuera Ana Sofía quien lo hiciera, no le causaba rechazo, sino una extraña sensación de justicia. Quizás porque ella, al igual que esa habitación, era un alma marcada por el juicio ajeno, y merecía la oportunidad de que la luz entrara de nuevo. Era una prueba, un acto de confianza que ni él mismo sabía que estaba dispuesto a ofrecer. Ana Sofía aceptó la tarea con su habitual serenidad, aunque por dentro sentía el peso de la responsabilidad. Entrar en el santuario de la difunta señora era como caminar sobre tierra sagrada. Al abrir la puerta un olor a madera vieja,
a polvo, y a un leve rastro de perfume de jazmín, la recibió como un suspiro del pasado. El salón estaba suspendido en el tiempo. Un piano cubierto con una lona blanca, partituras apiladas en un atril, y un violín en su estuche sobre una silla de terciopelo. En la repisa de la chimenea, entre otros objetos delicados, se encontraba una pequeña caja de música de madera de cerezo, con incrustaciones de nácar. Ana Sofía sintió una profunda empatía por la mujer que había habitado ese espacio, una mujer cuya tristeza se había vuelto una leyenda en la hacienda. Comenzó su trabajo con un cuidado casi reverencial, limpiando el polvo de cada superficie, tratando cada objeto como una reliquia. Luis Vicente, desde la puerta entreabierta de su biblioteca, la observaba sin que ella lo notara. Veía la delicadeza con la que pasaba el paño sobre las teclas del piano, la forma en que ordenaba las partituras sin curiosear en ellas, el respeto con el que trataba el mundo privado de su esposa. No había en ella la morbosidad de los sirvientes ni la lástima de los visitantes. Había una comprensión silenciosa, una solemnidad que honraba la memoria de Elena de una forma que ni él mismo había sido capaz de hacer. En ese momento comprendió que su instinto no lo había engañado. Había elegido a la persona correcta para traer un poco de orden a su caos. El momento que cambiaría todo llegó de la forma más banal e inesperada. Mientras limpiaba la repisa de la chimenea, Ana Sofía tomó la caja de música para quitar el polvo de debajo. El objeto era más pesado de lo que aparentaba y por un instante, el barniz pulido se deslizó entre sus dedos cubiertos por el paño. Intentó sujetarla, pero fue inútil. La caja cayó al suelo de madera con un golpe seco y un crujido desgarrador que resonó en el silencio del salón como un disparo. Ana Sofía se quedó paralizada, con el corazón latiéndole en la garganta y el rostro pálido por el terror. Había roto algo más que un objeto. Sentía que había profanado un recuerdo, que había destrozado la única pieza de paz que había encontrado en esa casa. El miedo a la reacción del patrón la dejó sin aliento. Luis Vicente escuchó el estruendo desde la biblioteca y se levantó de un salto, con el corazón encogido. Corrió hacia el salón de música temiendo lo peor, imaginando un desastre irreparable. Al entrar, la vio a ella, inmóvil junto a la chimenea, con los ojos llenos de pánico y la mirada fija en los restos de la caja de música en el suelo. Una oleada de ira y dolor lo invadió. Esa caja había sido uno de los primeros regalos que le hizo a Elena. Verla rota en el suelo fue como revivir la pérdida, como ver otro pedazo de su vida con ella hecho añicos. Se acercó con el ceño fruncido, dispuesto a descargar sobre ella toda la frustración acumulada durante años. Pero cuando sus ojos se posaron en la madera astillada, la ira se desvaneció, reemplazada por una incredulidad paralizante. La base de la caja de música se había partido por la mitad, revelando algo que no debía estar allí. No era el mecanismo musical lo que llamó su atención, sino un hueco perfectamente tallado en la madera maciza, un compartimento secreto que había permanecido oculto durante todos esos años. El fondo falso, ahora expuesto por la caída, contenía un pequeño paquete envuelto en un pañuelo de seda amarillento por el tiempo. Luis Vicente se arrodilló lentamente, olvidando por completo la presencia de Ana Sofía, olvidando su enojo, olvidando todo excepto el misterio que yacía a sus pies. Con manos temblorosas, como si temiera que el contenido se desvaneciera, recogió el pequeño envoltorio del suelo, sintiendo el peso de un secreto que había esperado pacientemente a ser descubierto. Con el corazón martillándole en el pecho, desenvolvió con sumo cuidado el pañuelo de seda. Dentro, había dos objetos que no tenían ningún sentido para él. El primero era un diminuto mechón de cabello castaño claro, casi rubio, atado con una cinta azul descolorida. Era el cabello de un bebé. El segundo objeto hizo que se le helara la sangre en las venas. Era una pequeña medalla de bautismo de plata, ennegrecida por el tiempo. Le dio la vuelta y leyó la inscripción grabada en el reverso. Había un nombre, Mateo, y debajo del nombre una fecha. Con la mente acelerada, hizo un cálculo rápido y un escalofrío recorrió su espalda. La fecha era de 2 años antes de que él y Elena se casaran, 2 años antes de que siquiera se conocieran. Toda la narrativa que había construido durante 5 años se derrumbó en un instante. El amante, la traición,
la culpa que él había imaginado como la causa de la tristeza de Helena, todo se evaporó. Este no era el secreto de una infidelidad cometida durante su matrimonio. Era algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Un hijo. Helena había tenido un hijo del que él nunca supo nada. La revelación no le trajo alivio, sino un torbellino de nuevas y más dolorosas preguntas. ¿Quién era Mateo? ¿Qué había sido de él? ¿Y por qué Helena se había llevado ese secreto a la tumba permitiendo que él se torturara con una mentira durante tanto tiempo? El dolor de la traición imaginada fue reemplazado por la agonía de una tragedia real que apenas comenzaba a comprender. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ana Sofía. Ella seguía allí, de pie, observándolo con una expresión que ya no era de miedo, sino de una profunda y compasiva empatía. En ese cruce de miradas la barrera entre patrón y sirvienta se disolvió por completo. Ya no era Luis Vicente de la Rocha el poderoso hacendado y ella la joven deshonrada. Eran dos personas unidas por un descubrimiento que los superaba a ambos, dos almas solitarias que se habían convertido en los únicos guardianes de un secreto desenterrado por accidente. Él ya no la veía como la causante de un destrozo, sino como el instrumento involuntario del destino, la única persona en el mundo que ahora compartía el peso de esa verdad. El silencio entre ellos ya no era de distancia sino de complicidad. Ismael, que pasaba por el corredor y se había detenido al escuchar el ruido, observó la escena desde lejos, sin atreverse a interrumpir. Vio a su patrón arrodillado en el suelo, con el rostro transformado por una emoción que no supo descifrar, y a la joven mirándolo con una calma que parecía anclarlo en medio de la tormenta. El viejo capataz no entendía lo que había ocurrido, pero supo, con la certeza que le daban los años, que ese momento era un punto de inflexión. La quietud de la promesa se había roto para siempre. Aquella caja de música, al caer, no solo había revelado un secreto, sino que había liberado a su patrón de la tumba en la que se había encerrado voluntariamente, aunque el camino que ahora se abría ante él fuera, quizás, mucho más doloroso que el que dejaba atrás. Luis Vicente se puso de pie lentamente, con la medalla de plata fría contra la palma de su mano. La mente le trabajaba a una velocidad vertiginosa, conectando piezas que antes no tenían sentido. Recordó las inexplicables ausencias de Helena en los meses previos a su boda, los largos períodos que pasaba visitando a una tía enferma, en una región lejana. Recordó su aversión a hablar de su pasado, algo que él siempre atribuyó a la discreción de su buena cuna, y sobre todo, recordó sus últimas palabras: «Mi silencio es para protegerte». Ahora, esas palabras adquirían un significado completamente nuevo y aterrador. No lo protegía a él, de la vergüenza de un engaño. Lo protegía a él, y quizás al propio niño, de una verdad que la familia de ella había decidido enterrar a cualquier costo. La figura de doña Inés, su cuñada, apareció en su mente con una claridad ominosa. Su insistencia en la fragilidad de Helena, su forma de controlar cada recuerdo, cada anécdota, ya no parecía el cuidado de una hermana protectora, sino la vigilancia de una guardiana de secretos. ¿Cuánto sabía ella? ¿Había sido cómplice, o incluso la arquitecta de todo aquel engaño? La idea de que la familia de su esposa le hubiera mentido de una forma tan cruel, sacrificando la felicidad de Helena para asegurar un matrimonio ventajoso, le revolvió el estómago. Se sintió un necio, un hombre ciego, que durante 5 años había llorado por la razón equivocada, culpándose a sí mismo, mientras los verdaderos responsables seguían viviendo bajo el manto del honor y la respetabilidad. Ana Sofía, al ver la tormenta en sus ojos, dio un paso tímido hacia adelante. Con una delicadeza infinita, se agachó y recogió del suelo el pequeño mechón de cabello que a él se le había caído de las manos. No dijo nada. Simplemente lo colocó sobre la mesita de centro, junto al pañuelo de seda, un gesto simple que comunicaba más que cualquier palabra de consuelo. Era un acto de solidaridad, de reconocimiento de que aquel dolor ahora era compartido. Le estaba diciendo que no estaba solo en esto. Ese pequeño gesto de humanidad fue lo que ancló a Luis Vicente, lo que le impidió derrumbarse por completo. En ella encontró un ancla inesperada en medio del naufragio de su vida. Él la miró, y por primera vez en 5 años, se sintió verdaderamente visto.
No como el viudo rico, no como el patrón, sino como un hombre roto que acababa de descubrir que toda su vida había sido construida sobre una mentira. La vulnerabilidad en sus ojos era algo que nunca antes había mostrado a nadie. Yo, comenzó a decir, pero la voz se le quebró, carraspeó luchando por recuperar el control. Nunca supe nada. Ella nunca me dijo nada. La confesión salió como un susurro, una admisión de su propia ceguera ante la mujer que creía conocer mejor que a nadie en el mundo. No era una pregunta ni una acusación, sino el simple reconocimiento de una verdad devastadora. El salón de música, que minutos antes era un mausoleo de recuerdos dolorosos, se había transformado en el escenario de una revelación que lo redefinía todo. El luto de Luis Vicente ya no era por un amor perdido en la duda, sino por una vida robada, por una maternidad negada, y por un sufrimiento que Elena había soportado en la más absoluta soledad. La tristeza que la consumió no fue por culpa, sino por la pena insondable de una madre separada de su hijo. Esa comprensión lo golpeó con la fuerza de una ola, barriendo con la amargura y la autocompasión y dejando en su lugar un nuevo propósito: descubrir la verdad. Honrar la memoria de Elena ya no significaba llorarla en silencio, sino desenterrar la historia que le habían obligado a ocultar. Finalmente, se giró hacia Ana Sofía, la medalla aún apretada en su puño. Su expresión ya no era de desconcierto, sino de una determinación fría y afilada. Esto, dijo, con una voz que había recuperado su firmeza, lo cambia todo. Y necesito saber qué pasó, necesito saber quién es Mateo. No era una orden. Era una petición, un ruego. En ese instante, dejó de ser su patrón para convertirse en su aliado. Le estaba pidiendo ayuda, no para limpiar o para ordenar, sino para embarcarse en un viaje hacia el corazón oscuro del pasado de su familia. Un viaje que sabía, instintivamente, que no podía hacer solo. Y Ana Sofía, con la misma fortaleza silenciosa que la había traído hasta allí, asintió levemente. La promesa de una verdad por descubrir los había unido de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado jamás. La alianza entre Luis Vicente y Ana Sofía nació en el silencio de aquel salón, forjada no con palabras sino con el peso de una verdad compartida. Durante los días siguientes, la rutina de la promesa se alteró de una forma sutil pero profunda. Él ya no se encerraba en su biblioteca para rumiar su dolor. En su lugar, la convertía en un centro de operaciones improvisado, con Ana Sofía a su lado. Pasaban horas revisando viejos almanaques, mapas de la región, y los pocos documentos personales de Elena que él había conservado. Para los demás sirvientes, esta cercanía era un escándalo en ciernes. Los susurros se multiplicaban en la cocina y los establos. El patrón, en su locura, se había encaprichado con la joven deshonrada, y ella, astuta, se estaba aprovechando de su vulnerabilidad para asegurar su futuro. El juicio que antes la había seguido a ella, ahora los envolvía a los dos. Luis Vicente era consciente de los murmullos, pero por primera vez en su vida, no le importaban. La opinión de la sociedad, que tanto había pesado sobre él, se había vuelto un ruido de fondo insignificante frente a la urgencia de su nueva misión. Lo que sí le importaba era la carga que, sin quererlo, había puesto sobre los hombros de Ana Sofía. La veía soportar las miradas hostiles de las otras empleadas, la frialdad con la que le servían la comida, y sentía una punzada de culpa. Una tarde, mientras examinaban un mapa, él se detuvo y la miró fijamente. «No tienes por qué hacer esto», le dijo con una voz grave. «Esta no es tu carga». Ella levantó la vista del papel y le sostuvo la mirada, y en sus ojos no había rastro de obligación, sino una determinación que reflejaba la suya. «Todos tenemos secretos que merecen salir a la luz, patrón. Algunos solo necesitan que alguien más sostenga la vela». Esa respuesta lo desarmó. En ella, vio el eco de la misma injusticia que ahora sospechaba que había destruido a su esposa. Por primera vez, se atrevió a preguntarle por su propia historia, no por curiosidad, sino por una necesidad genuina de entender a la mujer que se había convertido en su única confidente. Con una voz tranquila, desprovista de autocompasión, Ana Sofía le relató la historia de la falsa acusación que la había desterrado. Un joven de una familia influyente había intentado forzarla, y cuando ella lo rechazó, él, para salvar su propio honor, la acusó a ella de provocación. Su propia familia,
temerosa de un escándalo que pudiera afectar las perspectivas de matrimonio de sus otras hijas, eligió creer la mentira y la expulsó para proteger las apariencias. Era una historia de honor familiar por encima de la verdad, una historia dolorosamente similar a la que él empezaba a sospechar de Helena. La confesión de Ana Sofía fue un puente entre sus dos soledades. Él comprendió que no la había acogido por caridad, sino que el destino los había reunido porque sus heridas, aunque de formas distintas, provenían de la misma fuente, una sociedad que sacrificaba a sus miembros más vulnerables en el altar de la reputación. La admiración que sentía por su resiliencia se convirtió en un profundo respeto. Vio en ella no a una víctima, sino a una superviviente. Esta nueva comprensión fortaleció su determinación. Si no podía reparar la injusticia cometida contra Ana Sofía, al menos podía asegurarse de que la verdad de Helena no permaneciera enterrada para siempre bajo el peso del honor de la familia de su esposa. Su búsqueda ya no era solo por él, era por las dos mujeres cuyas vidas habían sido marcadas por el silencio impuesto. Decidieron que el siguiente paso era buscar en el lugar más sagrado y doloroso de todos, la habitación de Helena. Para Luis Vicente, volver a entrar en ese cuarto con un propósito que no fuera el de llorar era una profanación y una liberación al mismo tiempo. Junto a Ana Sofía, comenzaron a revisar metódicamente cada cajón, cada caja, cada libro. Fue una tarea agónica. Cada objeto que tocaban era un recuerdo, un pañuelo con sus iniciales bordadas, un programa de teatro de una noche que habían pasado en la ciudad, un frasco de perfume cuyo aroma aún persistía. Él tuvo que detenerse varias veces, abrumado por el dolor de profanar la intimidad de su esposa. Pero Ana Sofía con su presencia serena lo anclaba al presente, recordándole con su silencio que lo hacían por ella, para darle la voz que le habían robado. No encontraron cartas de amor, ni diarios secretos. La familia de Helena, dedujo Luis Vicente con una amargura creciente, se habría asegurado de no dejar ningún rastro incriminatorio. Sin embargo, en el fondo de un baúl que contenía su ropa de soltera, hallaron algo que al principio parecía insignificante: un pequeño herbario, un cuaderno donde Helena había prensado y clasificado flores silvestres de sus viajes. La mayoría eran de la región de Antioquia, pero una sección entera, al final del libro, estaba dedicada a flores que no crecían en esas montañas. Junto a cada ejemplar, había anotado el nombre de la flor y, en lugar de la ubicación, una sola palabra: esperanza. Luis Vicente reconoció el tipo de flora. Eran especies nativas de los páramos de Boyacá, una región fría y remota a cientos de kilómetros de distancia, el mismo lugar donde supuestamente había estado cuidando a su tía enferma. La palabra esperanza resonó en la habitación como un grito. No era solo el nombre de un lugar, era el sentimiento que había albergado Helena durante ese tiempo. La esperanza de una madre. Ismael, que había estado observando la creciente cercanía entre su patrón y la joven con una aprobación silenciosa, fue llamado a la biblioteca. Luis Vicente, confiando plenamente en su lealtad, le contó toda la historia, mostrándole la medalla y el herbario. El rostro curtido del capataz no mostró sorpresa sino una profunda tristeza, como si una sospecha que había guardado durante años finalmente se confirmara. La señora Helena no era frágil, patrón, dijo con voz ronca. Era la mujer más fuerte que he conocido. Soportó un dolor que habría destrozado a cualquiera. Siempre lo supe. Sus palabras fueron la validación que Luis Vicente necesitaba, el permiso para creer en la fuerza de su esposa, y no en la debilidad que otros le habían atribuido. Con la ayuda de Ismael, comenzaron a trazar un plan. Viajar a Boyacá en aquella época era una empresa ardua y llamaría la atención. Decidieron que Luis Vicente iría solo, bajo el pretexto de un negocio de compra de ganado, una excusa plausible que no levantaría sospechas. Ana Sofía se quedaría en La Promesa, no como una simple sirvienta sino como la encargada de la casa en su ausencia, una decisión que Luis Vicente anunció a todo el personal sin dar explicaciones. Este acto fue una declaración pública de confianza que silenció muchos de los murmullos, aunque los reemplazó por una perplejidad aún mayor. Le estaba dando a la deshonrada un poder que ni siquiera las amas de llaves más antiguas habían tenido. Para él, era un acto de justicia y una necesidad práctica.
¿Necesitaba a alguien en la hacienda que fuera sus ojos y sus oídos? Los días previos a su partida estuvieron cargados de una tensión silenciosa. Él y Ana Sofía pasaban las noches estudiando los mapas, identificando las pequeñas parroquias y pueblos alrededor de la región que Elena podría haber visitado. En esas largas horas, su relación trascendió cualquier definición convencional. No eran amantes ni amigos en el sentido tradicional. Eran dos náufragos que habían encontrado en el otro una balsa en medio de la tormenta. Hablaban poco de sí mismos, pero compartían un entendimiento que no necesitaba palabras. Él veía en ella la dignidad que le habían intentado arrebatar, y ella veía en él al hombre bueno y justo que se escondía bajo capas de dolor y culpa. Se estaban sanando mutuamente sin siquiera darse cuenta. La noche antes de su viaje, mientras guardaba algunos documentos en su maletín de viaje, Luis Vicente encontró una pequeña bolsa de tela sobre su escritorio. Dentro, había una flor de lavanda seca, idéntica a la que Ana Sofía había encontrado en el libro de poemas de Elena. No había ninguna nota, pero el mensaje era claro. Era un amuleto silencioso, un recordatorio de la libertad que buscaban para el alma de Elena. Sintió una gratitud tan inmensa que le costó respirar. En el gesto más simple, ella le había dado más fuerza que cualquier palabra de aliento. Comprendió que, sin importar lo que descubriera en su viaje, ya no estaba solo en su búsqueda. La promesa, la hacienda que había sido su prisión, ahora albergaba una promesa real, la de la verdad y la compañía. Luis Vicente regresó a la promesa 2 semanas después, no como el hombre que se había ido, sino como una tormenta contenida en un cuerpo humano. La tristeza que antes nublaba su mirada había sido reemplazada por una furia fría, una determinación afilada que endurecía sus facciones. Ya no caminaba encorvado por el peso del luto, sino erguido, con la rigidez de un hombre que ha visto el abismo y ha decidido no saltar, sino hacerlo pagar. Ismael, que lo recibió en las caballerizas, vio el cambio y comprendió, con un simple cruce de miradas, que su patrón había encontrado lo que buscaba, y que la verdad era mucho peor de lo que ambos habían temido. La paz de la hacienda estaba a punto de ser destrozada, pero esta vez no sería por el silencio, sino por el estruendo de una verdad largamente sepultada. Ana Sofía lo supo en el instante en que sus miradas se cruzaron en el zaguán principal. La conexión silenciosa que habían forjado se había vuelto tan profunda que podía leer en él las páginas de su viaje, sin que pronunciara una sola palabra. Vio el agotamiento de las largas jornadas a caballo, pero debajo de eso, vio el fuego de una certeza terrible. No le preguntó si había tenido éxito. La respuesta estaba grabada en la tensión de su mandíbula. Esa noche, la cena fue un mero formalismo, un acto realizado en un silencio denso y expectante. Los otros sirvientes sentían la electricidad en el aire, pero solo ella sabía que no era el preludio de una tormenta cualquiera, sino del rayo que finalmente caería sobre la casa, iluminando todas sus oscuras verdades. No esperó a la mañana siguiente. Después de que la casa se sumiera en el silencio, la llamó a la biblioteca. El fuego crepitaba en la chimenea, pero la habitación se sentía helada. Sin preámbulos, con una voz despojada de toda emoción, comenzó a relatar lo que había descubierto. Su viaje lo había llevado a una pequeña y remota parroquia en las montañas de Boyacá, un lugar olvidado por el tiempo. Allí, en un libro de registros carcomido por la humedad, encontró lo que buscaba. Un acta de bautismo de un niño llamado Mateo, con el nombre de Elena como madre, y un espacio en blanco donde debía figurar el del padre. La fecha coincidía exactamente con la de la medalla. La verdad, escrita con tinta desvaída, era irrefutable y demoledora. Continuó su relato, cada palabra cayendo como una piedra en un pozo profundo. Había localizado a la partera que atendió el parto, una anciana que aún recordaba a la joven y triste señorita de la capital, que llegó acompañada de una mujer mayor y severa que se encargó de todo. La familia de Elena, al borde de la ruina económica, había visto en el matrimonio con él, Luis Vicente de la Rocha, su única salvación. Un hijo ilegítimo habría destruido el acuerdo, manchado el honor familiar y condenado a todos a la miseria. Así que tomaron una decisión monstruosa. Obligaron a Elena a entregar a su hijo a una familia de campesinos,
pagándoles una suma considerable para que lo criaran como propio y desaparecieran, borrando para siempre cualquier rastro de su existencia. Fue una transacción cruel, disfrazada de necesidad. Cuando terminó de hablar, el silencio que llenó la biblioteca fue más pesado que cualquier grito. Entonces, por primera vez desde su regreso, la coraza de Luis Vicente se resquebrajó. Mi ceguera la mató, Ana Sofía susurró, y la voz se le quebró con una agonía que trascendía el simple dolor. Durante 5 años la culpé. La imaginé infiel, desleal, y mientras yo me revolcaba en mi orgullo herido, ella moría cada día por la pena de un hijo que le arrancaron de los brazos. No eran lágrimas de tristeza lo que brillaba en sus ojos, sino el reflejo del fuego en un alma devastada por la culpa. La culpa de no haber visto, de no haber entendido, de haber sido el guardián ciego de la jaula en la que ella se consumió lentamente. Ana Sofía no pronunció una sola palabra de consuelo. Sabía que frases como, no fue tu culpa, serían un insulto a la magnitud de su dolor. En lugar de eso, se acercó a la chimenea y atizó el fuego, un gesto simple y práctico que lo ancló en la realidad. Su presencia silenciosa era un bálsamo. No lo juzgaba. No sentía lástima por él. Simplemente, estaba allí, compartiendo el peso de una verdad que era demasiado grande para que un solo hombre la soportara. En su quietud, Luis Vicente encontró, no el perdón, que sabía que no merecía, sino la fuerza para dar el siguiente paso. La verdad no serviría de nada si se quedaba encerrada entre las paredes de esa biblioteca. Alguien más tenía que enfrentarla. Su dolor se cristalizó en una resolución implacable. Voy a traer a Inés aquí, dijo, con una voz que ya no temblaba. No iré a su casa a confrontarla. Ella vendrá a la promesa. Tendrá que enfrentar lo que hizo en el mismo lugar donde su hermana se marchitó. Era un acto de justicia poética, una citación a un juicio que se había aplazado por demasiado tiempo. Envió a un mensajero esa misma noche, con una carta breve y urgente, alegando un asunto de suma importancia sobre el patrimonio de Elena que requería su presencia inmediata. Sabía que la mención de la herencia sería un cebo que Inés no podría ignorar. La trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba esperar a la verdugo. Doña Inés llegó 2 días después, envuelta en su habitual aura de rectitud y luto perpetuo. Su rostro mostraba una curiosidad controlada, quizás esperando una discusión sobre la venta de tierras, o incluso la noticia de que Luis Vicente finalmente había decidido volver a casarse. Entró en la casona con la confianza de quien se siente dueña de la situación, inspeccionando la limpieza con una mirada crítica y dirigiendo a Ana Sofía una ojeada cargada de desdén, como si su mera presencia fuera una ofensa al decoro. No tenía idea de que no entraba como una invitada de honor, sino como una acusada a punto de escuchar su sentencia en un tribunal improvisado de dolor y memoria. Luis Vicente la recibió en el zaguán con una cortesía gélida que la desconcertó. En lugar de llevarla al salón principal, como dictaba la costumbre, la guió en silencio por el pasillo hasta la puerta del salón de música de Elena, que había permanecido cerrado para ella desde el funeral. La sorpresa en el rostro de Inés fue evidente. Él abrió la puerta y la invitó a pasar. El cuarto estaba exactamente como lo habían dejado, a excepción de una pequeña mesa en el centro. Sobre ella, como pruebas en un juicio, reposaban los restos de la caja de música, la pequeña medalla de bautismo y el diminuto mechón de cabello atado con una cinta azul. La atmósfera estaba tan cargada que se podía sentir el peso de los años de silencio. Él no la acusó de inmediato. Con una calma aterradora, comenzó a hablar. Le relató la historia de su viaje a Boyacá, no como una investigación, sino como el descubrimiento de una tragedia olvidada. Habló de una joven madre forzada a abandonar a su hijo, de un acta de bautismo escondida en una parroquia remota, de un secreto guardado, para proteger el honor de una familia. Mientras hablaba, no la miraba a ella, sino a los objetos sobre la mesa, como si estuviera canalizando la voz de la propia Elena. Inés lo escuchaba, su postura rígida comenzando a flaquear, el color abandonando su rostro a medida que cada palabra de Luis Vicente se acercaba más y más a la verdad que ella había custodiado con tanto celo. La fachada de Inés comenzó a desmoronarse. Un leve temblor apareció en sus manos,
que intentó ocultar apretando su rosario. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si quisiera interrumpir, negar, pero la voz no le salía. La calma de Luis Vicente era más efectiva que cualquier grito. No le daba espacio para defenderse, solo para escuchar la narrativa de su propia crueldad. El golpe final llegó cuando él, finalmente, levantó la vista, la miró directamente a los ojos y pronunció el nombre que había sido un fantasma durante 2 décadas. El niño se llamaba Mateo Inés, tu sobrino, el hijo de tu hermana. En ese instante algo dentro de ella se rompió de forma irreparable. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de justificación. «No entiendes», exclamó, con la voz rota por un sollozo. «Lo hice por ella, por todos nosotros. Nuestro padre había muerto, estábamos en la ruina. ¿Qué futuro le esperaba a ella, a su hijo? Una vida de vergüenza y miseria. Este matrimonio era su salvación, nuestra salvación. Le di una vida de lujos, de respeto. Fue un sacrificio necesario para proteger el honor de nuestro apellido». Cada palabra era una confesión, un intento desesperado de pintar su crueldad como un acto de amor fraterno, de una lógica pragmática que ignoraba por completo el costo humano de su decisión. Luis Vicente la escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de piedra. Cuando ella terminó, jadeando en busca de aire, él se inclinó sobre la mesa, su voz un susurro letal que cortó el aire. «Tu honor», dijo lentamente, saboreando cada sílaba con desprecio, «le costó la vida a tu hermana. Le diste una casa de lujos, sí, pero era una jaula. Le diste respeto, pero era una mentira. Cada día que pasó en esta casa, cada sonrisa que forzó, cada noche que pasó en silencio, estaba muriendo. Tú no la salvaste, Inés. La condenaste a la peor de las prisiones, una vida sin su hijo, obligada a fingir una felicidad que nunca más volvería a sentir». Forzó a Inés a escuchar los detalles de la lenta decadencia de Elena. Le describió las noches en que la encontraba llorando en silencio, la forma en que su mirada se perdía en la distancia, la tristeza incomprensible que la consumió hasta dejarla sin fuerzas para seguir viviendo. Le hizo ver, con una claridad brutal, que la enfermedad que se la llevó no estaba en su cuerpo sino en su alma, un alma que ella, su propia hermana, había herido de muerte. No había ira en su voz, solo el peso aplastante de la verdad. «Tú hablas de sacrificio», continuó, «pero la única que se sacrificó fue ella. Sacrificó a su hijo por su familia, y luego sacrificó su vida porque no pudo soportar el peso de ese sacrificio». Finalmente, se enderezó y señaló la puerta. «Vete de esta casa», ordenó, con una autoridad que no admitía réplica. «Vete y no vuelvas nunca más. No tienes derecho a visitar su tumba. No tienes derecho a pronunciar su nombre. El recuerdo de Elena, el verdadero recuerdo, me pertenece a mí ahora, y en él, tú ya no existes». Fue una expulsión total, no solo física sino espiritual. La estaba borrando de la historia, negándole el consuelo de un luto que no merecía. Inés lo miró, su rostro descompuesto por el shock y la humillación. Sin una palabra más, dio media vuelta y salió del cuarto, no como la respetable matrona que había llegado, sino como una sombra, una mujer despojada de su honor por la misma verdad que había intentado enterrar. Cuando la puerta se cerró, un silencio profundo y pesado llenó el salón de música. La victoria, si es que podía llamarse así, se sentía vacía. La rabia que lo había sostenido durante días se disipó, dejando tras de sí un vacío inmenso, un campo de batalla emocional sembrado de ruinas. Se dejó caer en una silla, el cuerpo de repente pesado, agotado. Había obtenido justicia para Elena, pero eso no la traería de vuelta. No borraría los 5 años de su propia ceguera. Fue entonces, cuando sintió una presencia a su lado. Ana Sofía había entrado en la habitación tan sigilosamente que no la había oído. Se quedó de pie a su lado, esperando. Fue en ese momento que Luis Vicente se derrumbó por completo. El verdadero desahogo, la catarsis que había estado contenida por la ira, finalmente lo arrolló. Apoyó los codos en las rodillas y hundió el rostro entre las manos, y su cuerpo fue sacudido por sollozos secos y desgarradores.
Debí saberlo, confesó con la voz ahogada por el llanto. Un esposo debe saber. Vi su tristeza, sentí su distancia, y lo único que pude pensar fue en mi propio orgullo herido. La dejé sola. La dejé morir sola con su dolor, mientras yo la juzgaba en silencio. Era la confesión de su fracaso más íntimo, la culpa que ahora lo carcomería de una forma mucho más profunda que la duda de la infidelidad. Ana Sofía no dijo nada. No ofreció palabras vacías ni gestos grandilocuentes. En su lugar, hizo algo increíblemente simple y profundamente humano. Extendió la mano y la posó suavemente sobre su hombro. No fue una caricia de consuelo, ni un toque de lástima. Fue un gesto de solidaridad pura, un ancla en medio de la tormenta. En ese contacto, Luis Vicente sintió una conexión que nunca antes había experimentado. No era el amor apasionado que había compartido con Elena, ni la amistad formal con sus pares. Era algo distinto, algo nacido de la verdad compartida, del dolor reconocido y de la mutua comprensión de lo que significaba ser juzgado y abandonado por el mundo. En ese toque silencioso, en medio de las ruinas de su pasado, comenzó por fin su verdadera sanación. El llanto de Luis Vicente se fue apagando lentamente, transformándose en un silencio denso, cargado de todo lo que no se había dicho en 5 años. Sintió el peso de la mano de Ana Sofía sobre su hombro, no como un gesto de piedad, sino como un ancla que lo mantenía firme en medio del naufragio de su vida. Cuando finalmente levantó la cabeza, la furia y la desesperación habían sido lavadas de su rostro, dejando en su lugar una tristeza profunda pero limpia. Era el dolor de la verdad, no el veneno de la duda. Por primera vez, el luto por Elena era real, despojado de las sombras del orgullo herido y la falsa traición. En ese instante, supo que el mausoleo que había construido en la promesa tenía que derrumbarse. El primer paso no era olvidar, sino recordar de la manera correcta, honrando la verdad que le habían robado. Al día siguiente, tomó la primera decisión que marcaría el inicio de su nueva vida. Con una calma que sorprendió a todo el personal de la hacienda, le pidió a Ana Sofía las llaves de la habitación de Elena. No entró solo, como solía hacer en sus rituales de penitencia nocturna, le pidió a ella que lo acompañara. Juntos, abrieron las pesadas cortinas de terciopelo, dejando que la luz del sol inundara por primera vez en un lustro aquel santuario de dolor. El aire viciado pareció retroceder ante la avalancha de luz y aire fresco. No era un acto de profanación, sino de liberación. Estaba devolviéndole la vida a un espacio que había mantenido secuestrado por su propia pena, y al hacerlo, comenzaba a liberarse a sí mismo de las cadenas del pasado. Comenzaron la tarea en un silencio respetuoso. No se trataba de borrar a Elena, sino de reordenar su memoria. Con una delicadeza infinita, Ana Sofía lo ayudó a doblar los vestidos de seda y guardarlos en baúles de cedro. Recogieron sus joyas, no para esconderlas, sino para guardarlas como el tesoro que eran, no como reliquias de una santa. Cada objeto era tratado con un nuevo significado. El libro a medio leer ya no era un símbolo de una vida interrumpida por la culpa, sino el testimonio de una mente curiosa silenciada por el dolor. El cuarto dejó de ser una tumba para convertirse en lo que siempre debió ser. Una habitación hermosa, llena de luz, esperando un nuevo propósito, al igual que el hombre que ahora la vaciaba con el corazón en paz. La noticia de lo que ocurría en el ala principal de la casa corrió como la pólvora entre los sirvientes. La incredulidad inicial dio paso a un torbellino de murmullos y especulaciones. Desmantelar el santuario de la difunta señora era un sacrilegio para muchos, y hacerlo con la ayuda de la deshonrada era la prueba definitiva de que el patrón había perdido el juicio. Las miradas que Ana Sofía recibía en los pasillos se volvieron más afiladas, cargadas de una mezcla de resentimiento y temor. Sin embargo, la presencia imponente de Ismael actuaba como un escudo silencioso. El viejo capataz no ofrecía explicaciones, pero su lealtad inquebrantable hacia Luis Vicente, y el respeto que ahora mostraba abiertamente hacia Ana Sofía, eran suficientes para acallar las críticas más directas, aunque no para extinguir el fuego del chisme. Luis Vicente, plenamente consciente de la tensión que su decisión había generado, decidió cortar de raíz las especulaciones. Una mañana, reunió a todo el personal de la casona en el patio principal. Con una voz firme y clara,
que no había usado en años para dirigirse a ellos como grupo, anunció que, a partir de ese día, Ana Sofía ya no sería una simple ayudante. La nombró oficialmente como la nueva ama de llaves de la promesa, dándole autoridad sobre la organización de la casa y la gestión de los demás empleados. El shock fue palpable. Estaba entregando las llaves de su hogar, un símbolo de confianza absoluta, a la joven que había llegado sin nada más que el estigma de la deshonra. Fue una declaración de principios, un acto que redefinía las jerarquías y demostraba que para él, el valor de una persona no residía en su reputación, sino en su carácter. La noticia de la expulsión de doña Inés y el nuevo estatus de Ana Sofía no tardó en traspasar los límites de la hacienda. En el pueblo cercano, la historia se convirtió en la comidilla de todas las reuniones sociales. Las versiones se multiplicaban, cada una más escandalosa que la anterior. Algunos decían que Luis Vicente, en su soledad, había caído bajo los encantos de una joven manipuladora. Otros, los más caritativos, susurraban que el dolor finalmente lo había quebrado. Las familias que antes lo veían como el viudo más codiciado de la región, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desaprobación. Lo que él había hecho era romper una de las reglas no escritas de su sociedad. Había elegido la verdad personal por encima de la apariencia social, y eso era un desafío que muchos no estaban dispuestos a perdonar. Poco después, recibió la visita de don Ramiro, un hacendado vecino y viejo amigo de su padre. Llegó con el pretexto de discutir los precios del café, pero su verdadera intención era evidente. Con una sutileza torpe, intentó sondear el estado mental de Luis Vicente, hablando de la importancia de las tradiciones, del peligro de las decisiones impulsivas, y de cómo las lenguas del pueblo podían destruir la reputación de un buen hombre. Luis Vicente lo escuchó con una paciencia que sorprendió al propio Ramiro. Ya no era el hombre ausente y melancólico. Con una cortesía inquebrantable, desvió cada una de sus indirectas y reafirmó sus decisiones sin dar explicaciones. Cuando Ana Sofía entró para servir el café, la presentó simplemente como la señora de la casa. Una declaración tan ambigua y a la vez tan definitiva que dejó a don Ramiro sin palabras. Poco a poco, la promesa comenzó a respirar de nuevo. Los salones que habían permanecido cerrados y oscuros se abrieron, y el sonido de la vida regresó a sus pasillos. Ana Sofía, con una eficiencia y un buen gusto innatos, reorganizó la casa no para borrar el pasado, sino para integrarlo en un presente funcional y acogedor. Luis Vicente, por su parte, redescubrió su pasión por la tierra. Se levantaba al alba y salía a los cafetales, no como un autómata cumpliendo una obligación, sino como un hombre que volvía a encontrar un propósito en el ciclo de la siembra y la cosecha. Por las tardes, en lugar de encerrarse en la biblioteca, se sentaba con Ana Sofía en el porche, revisando las cuentas de la hacienda o simplemente compartiendo un silencio cómodo mientras veían el sol ponerse sobre las montañas. Su relación se cimentó en esa cotidianidad compartida. No era un romance arrebatado, sino la construcción lenta y sólida de una confianza mutua. Él admiraba su inteligencia, su fortaleza y la bondad que no había permitido que la amargura envenenara. Ella, a su vez, veía más allá del hacendado al hombre justo y compasivo que había emergido de las cenizas de su dolor. Descubrieron que sus mentes funcionaban en una sintonía sorprendente. Discutían sobre nuevas técnicas de cultivo, sobre la necesidad de construir una pequeña escuela para los hijos de los jornaleros, sobre el futuro. Por primera vez en muchos años, Luis Vicente hablaba del futuro no como una extensión inevitable del presente, sino como un territorio lleno de posibilidades que deseaba explorar, y se dio cuenta de que no podía imaginarlo sin ella a su lado. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de rosas que ahora florecía con un vigor renovado, Luis Vicente se detuvo. Se dio cuenta de que el sentimiento que crecía en su pecho hacia Ana Sofía no era una traición a la memoria de Elena, sino su culminación. Honrar a Elena no significaba permanecer atado a su ausencia, sino vivir la vida de verdad y honestidad que a ella le habían negado. El amor que sentía por su difunta esposa se había transformado en una gratitud serena, y su corazón, que creía muerto, había encontrado la capacidad de sentir de nuevo. Era un afecto distinto, más maduro y sereno, nacido no de la pasión de la juventud, sino del respeto profundo y la compañía en la adversidad. Se sintió culpable por un instante, pero luego una certeza lo invadió.
Elena, la verdadera Elena, habría querido esto para él. La cuestión de Mateo seguía siendo una presencia silenciosa entre ellos. Una noche, Luis Vicente finalmente verbalizó la pregunta que lo atormentaba. ¿Debían buscarlo? Ahora sabía el nombre del pueblo y de la familia que lo había acogido. Podría encontrarlo. ¿Pero con qué derecho? ¿Para calmar su propia conciencia a costa de destrozar la vida de un joven que no sabía nada de su pasado? Fue Ana Sofía quien le ofreció la perspectiva que necesitaba. La verdad que buscaron era para liberar a Elena, no para encadenar a su hijo, le dijo con su sabiduría sencilla. Quizás el mayor acto de amor que pueden hacer por él ahora es respetar la vida que le dieron, y permitirle ser feliz sin el peso de una historia que no eligió. Sus palabras le dieron la paz que buscaba. Decidieron juntos que el legado de Mateo no sería una búsqueda, sino un acto de reparación silenciosa. Luis Vicente contactó al párroco del pueblo más cercano, y sin revelar los detalles de la historia, estableció un fondo anónimo y perpetuo para la parroquia. El dinero estaba destinado a ayudar a madres solteras, a niños huérfanos y a familias en apuros, la misma clase de ayuda que Elena nunca pudo darle a su propio hijo. No era una solución, pero era una forma de transformar el dolor en algo útil, de sembrar bondad en la tierra donde su tragedia había echado raíces. Era un homenaje silencioso a la maternidad robada de Elena, un acto de redención que solo él y Ana Sofía entenderían en su totalidad. El mundo exterior, sin embargo, no había terminado de juzgarlos. La familia del joven que había acusado falsamente a Ana Sofía, al enterarse de su nueva y poderosa posición, sintió que su mentira estaba en peligro. Temerosos de que Luis Vicente usara su influencia para limpiar el nombre de ella, y por extensión, exponer su propia deshonra, decidieron pasar a la ofensiva. Revivieron los viejos rumores en el pueblo con una nueva virulencia, pintando a Ana Sofía como una aventurera sin escrúpulos que había seducido a un hombre vulnerable para robarle su fortuna. La calumnia, una vez más, intentaba destruir la vida que ella estaba construyendo con tanto esfuerzo. Pero esta vez, Ana Sofía no estaba sola. Luis Vicente no respondió a los ataques con ira ni con amenazas. En su lugar, hizo algo mucho más poderoso. El domingo siguiente, después de la misa, en lugar de retirarse directamente a su carruaje como era su costumbre, se quedó en la plaza del pueblo, el centro de la vida social de la región. Con Ana Sofía a su lado, saludó a sus vecinos con una amabilidad serena, la presentó a quienes no la conocían, y se comportó no como un hombre que se defiende de las acusaciones, sino como uno que no tiene absolutamente nada que ocultar. Su calma, su confianza, y el respeto público que le mostró a ella, fueron un desmentido más elocuente que cualquier palabra. La sociedad, enfrentada a su autoridad tranquila, comenzó a dudar de sus propios prejuicios. Semanas más tarde, cuando las primeras flores de café comenzaban a brotar en los campos, anunciando una nueva cosecha, Luis Vicente supo que era el momento. La encontró de nuevo en el jardín de rosas, el lugar que se había convertido en el símbolo de su viaje compartido. No había preparado un discurso elaborado ni llevaba un anillo en el bolsillo. Simplemente se paró frente a ella y la miró a los ojos. La promesa, dijo con voz suave, fue nombrada por un amor que creía conocer. Pero el pasado me ha enseñado que las verdaderas promesas no se hacen sobre lo que fue, sino sobre lo que se elige construir cada día. Ana Sofía, me has enseñado a vivir de nuevo, a encontrar la verdad y a tener el coraje de defenderla. No te ofrezco un apellido ni una fortuna. Te ofrezco mi compañía, mi respeto y mi mano para construir un futuro juntos. Su propuesta no fue una pregunta apasionada, sino una invitación serena a una sociedad de iguales. Ana Sofía lo miró, y en sus ojos no había sorpresa, sino el reconocimiento de un destino que ambos habían forjado juntos, pieza por pieza. Su sí fue tan silencioso y firme como ella misma. No era la culminación de un cuento de hadas, sino el comienzo de una vida real, cimentada en las cicatrices del pasado y en la esperanza de un futuro basado en la honestidad. Se casaron un mes después, en una ceremonia sencilla en la pequeña capilla de la hacienda, con Ismael y unos pocos trabajadores leales como únicos testigos.
Su unión no fue una victoria sobre la sociedad, sino una declaración de independencia de ella. Juntos, de pie frente al altar, representaban la prueba de que, a veces, la verdadera felicidad no se encuentra huyendo del dolor, sino atravesándolo para construir un hogar en el otro lado. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La unión de Luis Vicente y Ana Sofía, celebrada en la intimidad de la capilla de la hacienda, no fue el final de un cuento, sino el comienzo de una construcción. No hubo grandes festejos ni anuncios públicos. Su matrimonio nació en la serenidad, como un pacto silencioso de reconstrucción mutua. La promesa que durante tantos años había sido un mausoleo de dolor y secretos, comenzó a transformarse, lenta pero inexorablemente, en lo que su nombre siempre debió significar, un lugar donde el futuro era posible. El cambio no fue inmediato ni mágico, fue el resultado del trabajo diario, de la paciencia, y de la decisión consciente de ambos de edificar una vida sobre los cimientos de una verdad dolorosamente desenterrada, no sobre las ruinas de una mentira. Su amor no nació de la llamarada de la juventud ni de la pasión arrebatada, sino de algo mucho más profundo y resistente, el respeto. Era un afecto forjado en la adversidad, nutrido por la compañía en las largas horas de investigación, y solidificado en la vulnerabilidad compartida. Sus días transcurrían en una armonía de propósitos. Él, en los cafetales, recuperando el vigor y la visión de un hacendado que amaba su tierra. Ella, en la casona, administrando con una inteligencia y una gracia, que silenciaron a los más escépticos. Sus noches ya no eran de soledad, sino de conversaciones tranquilas en la biblioteca, ahora un espacio de aprendizaje y planificación, no de luto. Se convirtieron en socios, en confidentes, en los dos pilares que sostenían el nuevo techo de la promesa. Elena no fue borrada de la hacienda, por el contrario fue por fin liberada de la prisión de su falso recuerdo. Luis Vicente, con la ayuda de Ana Sofía, transformó el jardín de rosas en un verdadero homenaje a su memoria. En el centro, bajo el rosal más antiguo, colocaron una sencilla placa de piedra que no llevaba fechas ni epitafios grandilocuentes, solo su nombre. Elena ya no era el santuario de una mujer frágil y culpable, sino el recuerdo de una madre valiente cuyo sacrificio finalmente había sido comprendido. Visitar ese jardín ya no era un acto de penitencia para Luis Vicente, sino un gesto de paz, un diálogo silencioso con la mujer que había amado y a quien, a través de la verdad, finalmente podía dejar descansar. Con el tiempo la hostilidad del mundo exterior se fue erosionando, reemplazada por una especie de leyenda silenciosa. La historia del viudo de la Rocha y la joven ama de llaves se convirtió en un relato que se contaba en voz baja en el pueblo, ya no como un chisme escandaloso, sino como una fábula sobre la resiliencia y las extrañas vueltas que da la vida. La dignidad con la que Luis Vicente y Ana Sofía llevaron su unión, sin buscar la aprobación de nadie, les confirió una autoridad moral que ninguna calumnia pudo derribar. Se convirtieron en un testimonio viviente de que el honor no residía en las apariencias que la sociedad exigía, sino en el coraje de vivir de acuerdo con la propia conciencia, sin importar el costo. Juntos, emprendieron el proyecto que habían discutido en sus primeras conversaciones, la construcción de una pequeña escuela en los terrenos de la hacienda para los hijos de los jornaleros. Fue un acto que trascendió su propia historia. Mientras los cimientos se levantaban, ladrillo a ladrillo, estaban construyendo algo más que un edificio. Estaban sembrando en la comunidad de la promesa la semilla de la oportunidad y el conocimiento, un legado de esperanza que contrastaba brutalmente con el legado de silencio y secretos que habían heredado. La escuela se convirtió en el símbolo de su unión, una prueba tangible de que su amor no era solo para ellos, sino una fuerza capaz de generar un bien mayor, un faro de luz en un lugar que durante mucho tiempo solo había conocido sombras. Una tarde, mientras observaba a los niños correr y reír en el patio de la escuela recién terminada, Luis Vicente se giró hacia Ana Sofía, y le confesó algo que había estado guardando en su corazón. Creí que amar de nuevo sería traicionar a Elena, le dijo con una voz serena. Pero ahora entiendo que amarte a ti es la forma más honesta de honrarla.
Su tragedia me enseñó lo que el amor no es. No es posesión, no es orgullo, no es silencio. Y tú, con tu fortaleza y tu bondad, me has enseñado lo que el amor sí es. Es compañía, es verdad, es la libertad de ser uno mismo junto a otro. El amor que siento por ti no borra el que sentí por ella, lo completa. Ana Sofía, por su parte, encontró en la promesa la sanación a sus propias heridas. El estigma de la deshonrada se desvaneció no porque su nombre fuera limpiado por decreto, sino porque sus acciones diarias demostraron quién era realmente. Encontró un hogar no en la riqueza de la hacienda, sino en la seguridad del respeto y el afecto de Luis Vicente. La jaula invisible de la opinión ajena, que la había oprimido durante tanto tiempo, perdió sus barrotes. Se convirtió en una mujer cuyo valor no era definido por su pasado sino por su presente. La libertad que había encontrado en el libro de poemas de Elena, esa palabra subrayada a lápiz, se había convertido en su propia realidad vivida. El fondo anónimo que establecieron en la lejana parroquia de Boyacá floreció discretamente a lo largo de los años. Nunca buscaron saber qué fue de Mateo, respetando la vida que le había sido dada. Pero a través de su generosidad, incontables niños sin recursos recibieron educación y cuidados, y muchas madres jóvenes encontraron el apoyo que a Elena le fue negado. Su dolor se había transformado en un río subterráneo de bondad que regaba vidas que nunca conocerían, un eco silencioso de un amor maternal que, aunque truncado, encontró la manera de perdurar a través de la compasión. Era la única justicia posible, una que no buscaba castigo, sino que creaba oportunidades a partir de una tragedia. Los años pasaron, tiñendo de plata el cabello de Luis Vicente, y añadiendo una serena sabiduría a la mirada de Ana Sofía. La promesa prosperó bajo su cuidado conjunto, convirtiéndose en un modelo de hacienda en la región, no solo por la calidad de su café, sino por el trato justo a sus trabajadores y el espíritu de comunidad que fomentaron. El nombre de la hacienda adquirió por fin su verdadero significado. Ya no era la promesa rota de un amor perdido, sino la promesa cumplida de que, incluso después de la desolación más profunda, la vida puede florecer de nuevo si se la riega con verdad y coraje. La caja de música, el objeto que había desencadenado todo, nunca fue desechada. Luis Vicente la envió a un ebanista experto en la capital, con una petición inusual. Le pidió que la reparara, que restaurara su melodía, pero que no ocultara la fractura. El artesano, siguiendo sus instrucciones, unió las piezas de madera rota con una fina veta de plata fundida, dejando una cicatriz brillante y hermosa en la superficie. La caja volvió a la promesa y ocupó un lugar de honor en la biblioteca. Ya no era un símbolo de un secreto doloroso, sino un recordatorio de que, a veces, es en nuestras grietas más profundas donde la luz encuentra una nueva forma de entrar, y que la belleza puede nacer de lo que una vez estuvo roto. Su historia nos enseña que el duelo no es un capítulo que se cierra, sino un paisaje que se aprende a habitar de una forma nueva. Luis Vicente no superó la pérdida de Elena, aprendió a llevar su memoria con amor y verdad, liberándola del peso de la culpa que él mismo le había impuesto. Y en ese proceso, su corazón, que creía árido, demostró tener la capacidad de expandirse para acoger un nuevo amor, uno que no reemplazaba al anterior, sino que crecía a su lado, como dos árboles cuyas raíces se entrelazan bajo tierra, fortaleciéndose mutuamente. En sus últimos años, era común verlos al atardecer, sentados en el porche de la casona, mirando las montañas teñirse de púrpura. Rara vez hablaban. No necesitaban hacerlo, su comunicación trascendía las palabras. Un simple roce de manos, una mirada compartida, contenía décadas de historia, de dolor superado, de paz ganada a pulso. Habían encontrado en el otro no solo el amor, sino el hogar definitivo, un refugio construido, no con muros de adobe, sino con la argamasa indestructible de la confianza y el respeto mutuo. Habían sobrevivido a sus pasados y juntos, habían creado un presente en el que finalmente podían simplemente ser. La historia de la promesa, del viudo y la joven expulsada, se convirtió en un susurro en el viento de las montañas de Antioquia, una lección sobre cómo el amor verdadero no se trata de protegerse de las heridas, sino de tener el valor de abrirlas para que puedan sanar. Nos recuerda que la verdad, por más devastadora que sea,
es siempre un acto de liberación, y que el legado más grande que podemos dejar no se mide en tierras ni en fortunas, sino en el coraje que se necesita para enfrentar las sombras, tanto las propias como las ajenas, para que aquellos que vienen después de nosotros puedan vivir un poco más en la luz. La historia de Luis Vicente y Ana Sofía nos recuerda que detrás de cada silencio familiar puede haber una víctima esperando ser escuchada, una verdad esperando ser liberada. Si crees que ninguna memoria debe ser condenada al olvido y que la búsqueda de la justicia emocional es un viaje que vale la pena, por favor, comparte esta historia. No te olvides de suscribirte para más relatos profundos sobre las vidas que nos enseñan lo que significa, verdaderamente, ser humanos. Gracias por acompañarnos hasta el final.